Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadanas 60, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una super invitada quien nos va a platicar sobre un informe que recientemente publicaron en Data Cívica, que es Permiso para Matar. Ella es nuestra querida invitada Mónica Meltis, y pues bueno, Mónica es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el ITAM, es decir, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la investigación en temas de salud pública, violencia, desaparición de personas, feminicidios y violencia contra las mujeres. Actualmente es directora ejecutiva de Data Cívica desde 2017, en donde ha impulsado importantes proyectos sobre violaciones graves a derechos humanos, a personas desaparecidas, y pues bueno, es experta en dar conferencias, en capacitar y participar en congresos para explicar sobre este tipo de temas. Bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio, querida Mónica. Ay, muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. Muy contenta de estar platicando con ustedes, con el auditorio, y gracias por el interés en estos temas. No, muchas gracias a ti, querida Mónica. Y bueno, recientemente publicaron en Data Cívica este colectivo que tú lidereas en materia de permiso para matar. Y nos inquieta bastante de qué va este tema tan interesante, porque bueno, en un país en donde el 90% de los casos son impunes, quedan impunes, en donde los centros de reclusión se encuentran sobrepoblados porque existen muchas personas que no cuentan con una sentencia firme y que se encuentran en prisión preventiva, cuando realmente la Corte Interamericana ya ha dicho que son 2 años los que las personas deben de estar en esta prisión preventiva justamente para resolver sus casos, para tener una sentencia definitiva en el cual se les condene o se les absuelva. Pero bueno, contamos con casos en el cual son personas que tienen 10 años en esta situación y no se ha resuelto. Pero platícanos de qué va este informe tan interesante de Permiso para Matar. Con mucho gusto, Jessica. Pues fíjense que, todas sabemos que estamos cumpliendo recientemente un año más de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, que fue declarada por el expresidente Felipe Calderón, y bueno, que ha tenido consecuencias pues bastante fuertes en términos de cómo se vive la violencia antes de eso y después, ¿no? Ahora. Y bueno, que además, a pesar de que en este sexenio se ha dicho que la guerra ha terminado, pues lo que hacemos en esta investigación precisamente es preguntarnos primero cuántas han sido las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La verdad es que nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por culpa de la guerra contra el narcotráfico, y pues muy probablemente nunca sabemos por qué murieron o quién las mató, ¿no? Como tú dices, porque más del 90% de los homicidios en México quedan impunes en los últimos años, ¿no? Y hemos visto que se ha manejado una narrativa de, entre comillas, se mataron entre ellos, chocaron con las fuerzas de seguridad, como que en algo malo andaban, ¿no? Son víctimas colaterales, ¿no? de la violencia. En realidad, pues no sabemos bien, ¿no? Hay algunos casos que hemos documentado desde sociedad civil y pues obviamente con el trabajo tan importante de periodistas en el país, que pues nos dan cuenta de algunos testimonios que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, y que efectivamente no hay un proceso de justicia. Pero no solo eso, ¿no? Nosotros en esta investigación de Permiso para Matar, lo que nos queríamos enfocar específicamente eran documentar un grupo específico de crímenes. Aquellos crímenes que fueron presuntamente cometidos por fuerza de seguridad, es decir, por policías estatales o federales, por marinos y por el ejército, ya sea por Sedena o Guardia Nacional ahora, en donde estas autoridades hubieran cometido presuntamente algún delito de desaparición o asesinato, o que fueron detenidos, entre comillas, por estas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público, ¿no? O sea, es decir, las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales o asesinatos por parte de fuerzas armadas. Queríamos saber qué tanto
tanto de esta narrativa que se ha ido gestando desde el Estado, desde la declaración de la guerra contra el narcotráfico hasta hoy. Bueno, esta investigación termina en agosto del 2023, pero hasta agosto de 2023, ¿cuántos casos de estos que entre comillas en algo malo andaban, realmente en algo malo andaban, ¿no? O sea, preguntarnos por esta narrativa que se nos ha pues dicho constantemente de que las personas que han desaparecido o sido asesinadas presuntamente por policías y fuerzas armadas, realmente cuántas de ellas sí tenían algo que ver. Sin que esto caiga en que ahora las personas que realmente sí tenían algo que ver, pues entonces las debieron de haber matado o desaparecido. Para nada queremos imprimir esta narrativa, pero sí preguntarnos realmente de estas que nos pintan como víctimas colaterales o daños colaterales o que algo malo andaban, pues realmente cuántas personas sí estaban en eso, ¿no? Y lo que hicimos entonces fue juntarnos con muchos medios de comunicación, sobre todo medios independientes en diferentes partes del país, para hacer esta investigación. Nos juntamos con Animal Político, con Amapola, con Así Como Suena, con Lado B, con La Verdad en Juárez, con La Silla Rota en Veracruz, con El Noroeste y con Elefante Blanco. Participaron más de 15 periodistas en esta investigación y lo que hicimos fue primero desde Data Cívica, porque Data Cívica es una organización en la que trabajamos con temas de derechos humanos desde una perspectiva de, pues creemos que la tecnología y la ciencia y la estadística son elementos muy importantes que nos permiten acercarnos a la verdad. Y entonces lo que hicimos fue construimos una base de datos de más de 1500 casos de los últimos 3 sexenios, de Calderón, Peña Nieto y el actual gobierno aún de Andrés Manuel López Obrador, para hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Realmente cuántos casos hay? Esto es un concepto que se llama crímenes de lesa humanidad. Seguramente habrán escuchado ahora en el contexto de la ocupación de Israel en Palestina la palabra crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, ¿no? Estos crímenes que suceden en un contexto, digamos, pues que se generan en contra de víctimas inocentes o indefensas, ¿no? O sea, son aquellos delitos que fueron cometidas por el Estado, o sea, por policía, militares, marinos, contra víctimas indefensas, o como ya decía, que fueron detenidas entre comillas, pero nunca llegaron al Ministerio Público, ¿no? Entonces, estamos documentando estos casos en una base de datos que construimos a través de herramientas automatizadas en búsquedas en Internet y después fueron curadas por estos periodistas, quienes después llevaron a cabo una investigación de campo, de reporteo, con familiares de las víctimas, pues para preguntar efectivamente qué estaban haciendo sus familiares cuando fueron víctimas de estos homicidios, ¿no? Y pues básicamente homicidios y desapariciones forzadas. Básicamente son más de 1500 víctimas con nombre y apellido, víctimas de autoridades, de policías, de soldados, no víctimas de la guerra contra el crimen. Oye, Sabemos. Mónica, y perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, ¿qué hallazgos obtuvieron de esta investigación? Las víctimas, como nos dices, evidentemente fueron colaterales o indirectas que realmente no participaban en el crimen organizado o en determinadas actividades ilícitas. Pues justamente lo que detectamos es, pues eso, ¿no? Hay más de 1500 víctimas que por supuesto sabemos que es una subestimación. Nos faltan muchos casos. Sabemos que hay un universo de 370,000 asesinatos en los últimos 3 sexenios y que 1500 pues en realidad son solamente una muestra, ¿no? Y bueno, por supuesto que además hay un grado de impunidad enorme, ¿no? Lo que descubrimos, lo que encontramos fue que pues en realidad eran personas que salían de la escuela, que estaban en su casa, que estaban comprando algo en la tienda, que jugaban fútbol, ¿no? Que transitaban por una carretera, que comían en un restaurante, ¿no? Vemos que muchos de los casos hay una cantidad enorme, no solamente de personas jóvenes, sino de infancias que están involucradas en este tipo de casos. Y bueno, que la guerra no ha terminado, ¿no? Que así como nos dicen que frenó, se detuvo y se declara el fin de la guerra, pues la realidad es que seguimos documentando casos, ¿no? Quiero contarles rápidamente nada más de un caso que sucedió en el 2020, nada más como una muestra, ¿no? Porque hay cientos de casos como el caso de Alfredo Barrios Blanco, quien era un joven que sobrevivía piscando limón en Michoacán.
un joven campesino que ahora tendría 25 años de edad y que solía ir de pueblo en pueblo, de plantación en plantación como jornalero, y que precisamente de una de estas plantaciones de plantíos de limón se llevaron por la fuerza a los soldados de Guardia Nacional en enero del 2020, ¿no? Y que la persona que lo busca, su madre, pues continúa en la búsqueda sin resultados y pues ya van 4 años. Justamente en enero, en este mes se cumplen 4 años de la desaparición. Y bueno, así hay el caso de Yolanda, que tenía 22 años, que fue asesinada en Chihuahua por 5 elementos de Policía Federal que dispararon contra la camioneta que conducía con su novio, en donde iba con sus hijas paseando, ¿no? Los disparos le destrozaron la mano cuando ella sacó la mano por la ventana para pedirles que pararan, para advertirles que había 2 niñas en el vehículo. Y bueno, pues desafortunadamente las balas le lesionaron el cráneo, ¿no? Y como empeora el caso es que aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue sentenciado a 7 años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras que los 5 elementos de policía responsables del asesinato quedaron libres de todo cargo por falta de elementos, ¿no? Entonces, son este tipo de casos, este tipo de historias las que estuvimos documentando y pues que nos dan cuenta de que en realidad vivimos en un país en guerra aún y en guerra contra personas inocentes, jóvenes, pues que no tenían nada que ver, ¿no? Y entonces se ha ido generando una construcción de enemigos, de personas que nos imaginamos jóvenes, con tatuajes, personas, pues sí, que no tenían nada que ver, pero que los elementos de la policía o militares, pues consideraron en algún momento que había elementos para creer que sí y pues están con toda la impunidad del mundo asesinando y desapareciendo personas sin razón alguna. Sin duda es un tema sumamente sensible, muy importante, que es relevante visibilizar, sobre todo porque ya llevamos más de un sexenio con este permiso para matar, como bien lo comenta este informe, y sobre todo que también viene por parte de las autoridades del Estado mexicano. Pero querida Mónica, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa y como platicábamos en la primera parte de este programa, estamos con Mónica Meltis. Ella es titular de Data Cívica y justamente desarrollaron y llevaron a cabo un importante informe que es Permiso para Matar. Nos explicaba en la primera parte de este programa que estos hallazgos permitieron advertir que justamente las policías municipales, las secretarías de seguridad ciudadana, la Guardia Nacional, es que están involucrados en delitos en contra de la ciudadanía, llámese adultos mayores, adultos, personas de adolescentes, juventudes, la niñez, etcétera, en sin fin. Es decir, todas las personas pueden ser víctimas de estos escenarios de crímenes, de desapariciones forzadas, y es este permiso para matar, esta impunidad en la que se encuentra el Estado mexicano desde hace más de un sexenio. Es decir, nos platicaba Mónica que llevamos 3 sexenios con este escenario. Pero queda Mónica, ya estamos de vuelta y platícanos qué otros importantes hallazgos tienen. Es decir, si las autoridades más reincidentes son las policías municipales o la Guardia Nacional, o quiénes son las víctimas más frecuentes, si son las juventudes o los adultos. Claro. Si también hay otros importantes datos que nos puedas compartir sobre este informe y sobre todo qué han hecho las autoridades responsables, por ejemplo, en materia de derechos humanos, si han emitido recomendaciones, si realmente se garantizan los derechos de las víctimas. Claro, muchas gracias, Jessica. Pues mira, esta investigación se basa en fuentes hemerográficas, en testimonios, en investigaciones académicas y también en recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos del país, o sea, la nacional y las locales. Y bueno, particularmente también en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares en búsqueda, ¿no? Y la investigación a profundidad de estos al menos 1,500 casos
y se reportearon 135 casos. Pues bueno, fue posible por el trabajo de una colaboración con periodistas en todo el país. Me gustaría aclarar que esta investigación, estos 1,500 casos de los que hablamos, son solamente casos a nivel estatal y federal. No logramos, o sea, aunque empezamos a documentar a nivel municipal, bueno, era ya una cantidad demasiado grande de casos. Entonces solamente lo dejamos en casos de policía federal, policía estatal, marinos, ejército y Guardia Nacional. Entonces, estos 1,500 casos son realmente pues una muestra pues muy pequeña de lo que sucede en el país. Y lo que te decía, las víctimas son sobre todo personas jóvenes, personas que se encontraban solas o en grupos menores ante los agentes estatales de policía o de militares, habitantes en ciertas localidades, personas que se estaban manifestando, ¿no? Integrantes de sectores económicamente marginados o sectores estigmatizados, por ejemplo, como personas que tienen algún consumo problemático de sustancia o que no tienen alguna ocupación o que portan tatuajes en el cuerpo, ¿no? E incluso personas que mostraron comportamientos que para la autoridad pues fueron indebidos, aunque no representaran ningún delito, aunque no representaran ningún riesgo, ¿no? Por ejemplo, detener la marcha de tu auto, ¿no? Vestir cierta ropa, mostrarte nervioso o con miedo ante la presencia de uniformados. Entonces, eso, digamos, es algo que nos parece muy importante porque la acumulación de todos estos casos durante los últimos 3 gobiernos y a lo largo de todo el país muestra que el asesinato y las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada son formas de violencia que el Estado ha ejercido de forma generalizada en contra de la población civil. O sea, esto es algo que se ha mantenido en los últimos 3 gobiernos y que continúa especialmente en contra de personas jóvenes, ¿no? En el marco de la política de seguridad vigente hasta hoy. Y algo que me parece muy importante es mencionarles, tan solo entre el 2020 y 2021, como un ejemplo, la Fiscalía General de la República reporta haber capturado 23,300 personas supuestamente involucradas en operaciones del crimen organizado. Pero los registros oficiales de la misma fiscalía reconocen que contra ninguna de estas personas se logró ejercer alguna acción penal. Entonces, lo que vemos es que hay una enorme cantidad de personas capturadas y llevadas pues a la prisión o a espacios de retención de su libertad, que supuestamente están involucradas en el crimen organizado, pero que después la fiscalía no es capaz ni de investigar ni de ejercer una acción penal en contra de estas personas, ¿no? Es decir, el 100% de las personas acusadas por las autoridades de pertenecer a un crimen organizado, solo como un ejemplo, del 2020 al 2021, fue acusada sin sustento. O sea, contra estas personas no existía ni una evidencia para ponerles algún cargo penal ante un juez federal, ¿no? Y no obstante, fueron privadas de la libertad por las autoridades, presentadas como supuestos delincuentes y su captura fue incluida en la narrativa oficial de los éxitos de la guerra. Entonces, esto es algo que queremos pues dejar muy claro en la investigación, que queremos seguir investigando, por supuesto, porque creemos que pues estas narrativas continúan, ¿no? Y son narrativas que no nos cuestionamos desde la sociedad, no nos preguntamos si los datos que nos están presentando desde el gobierno pues son datos de personas inocentes o son personas que el Estado pudo comprobar que sí tenían algo que ver, ¿no? Que sí estaban involucrados en procesos violentos de crimen, etcétera, ¿no? Y bueno, también cabe destacar de forma importante que durante esta investigación no se logró identificar ninguna sentencia emitida contra altos mandos de policía o Fuerzas Armadas por delitos de homicidio, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzadas del 2006 al 2022, ¿no? Sino solamente contra elementos de la tropa o mandos menores que pues usualmente también son personas que pues al menos en el caso de los policías, pues están en condiciones pues sumamente precarias para enfrentarse al crimen y que pues también lo mismo, ¿no? O sea, las personas que tienen cargos más altos, que dan instrucciones de capturar o levantar a personas o asesinar a personas o desaparecerlas, no son las que están tampoco siendo procesadas, ¿no? Entonces vemos pues un proceso de injusticia, pues en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde quiénes son las víctimas, que son víctimas inocentes, ¿no? Me parece muy importante mencionar que hay 143 víctimas que son menores de edad, entre 0 y 16 años, que pudimos documentar en esta investigación, que eran infancias o adolescencias
indefensas, ¿no? Y que pues han quedado al paso de la autoridad en 16 años de conflicto armado, y que la gran mayoría de los casos, también de estas 143 víctimas de niñas, niños y adolescentes, no han tenido indicios que los involucren con actividades criminales al momento de su ejecución o desaparición, ¿no? Y que la autoridad en algunos casos los ha acusado de ser parte de actos criminales en flagrancia, o sea, es decir, ahora sí que los cacharon, ¿no? O los encontraron cometiendo ese delito, o que tampoco eran miembros de grupos delictivos y que nunca han podido probarlos, ¿no? O sea, si bien la narrativa del Estado puede ser que estos niños, niñas, adolescentes formaban parte de los grupos, en realidad el Estado nunca ha sido capaz de probarlo, ¿no? Y lo que es muy importante cuando hablamos de justicia es que pues, si el Estado no es capaz de comprobar un delito, pues no tendrían por qué seguir las personas privadas de la libertad, ¿no? Y en el caso, pues bueno, peor aún de lo que hemos documentado, pues es que desaparecieron o pues los asesinaron, ¿no? Y no hay personas que estén siendo tampoco juzgadas, personas policías o de Fuerzas Armadas por este tipo de delitos y de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Sin duda es un tema muy revelador que nos invita a la reflexión sobre los índices de impunidad, sobre esta política que se ha adoptado desde hace varios sexenios en contra del crimen organizado, en contra de esta guerra contra el narco, y que nos debemos cuestionar si realmente ha dado los resultados esperados, si realmente esta política es viable o no será mejor transitar a otros modelos para garantizar el no consumo, la no distribución de drogas en el país, o también para hacer frente al crimen organizado, que no solamente es materia de drogas, sino también con el tráfico de órganos, la trata de blancas, etcétera. Pero querida Mónica, se nos ha acabado el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, cómo podemos consultar este importante informe, también saber si es de carácter gratuito. Claro, con muchísimo gusto. Tenemos 7 capítulos en colaboración con diferentes periodistas. Tenemos también una base de datos de testimonios con videos de familiares que aceptaron participar en esta investigación y que, bueno, creemos que es muy importante que puedan escuchar también los testimonios a viva voz de los familiares. Y también tenemos una base de datos que está descargable. Por supuesto, toda es información gratuita y accesible en la página permisoparamatar.org. Ahí podrán descargar la base de datos, podrán descargar y revisar los testimonios y, por supuesto, consultar los capítulos donde viene esto que acabamos de comentar. Hay información sobre las infancias, el tema de género que no mencioné, pero que también es muy importante entender cómo han sido las víctimas de la violencia atravesadas también por el tema de género, ¿no? Entonces pueden encontrar todo esto en permisoparamatar.org, también en la página de datacivica.org, y también pueden encontrar información en Twitter, @datacívica, en Facebook también estamos como Data Cívica. Siempre estamos con mucho interés de escucharles y de pensar también en qué otras estrategias podemos construir de forma compartida y colectiva para poder seguir visibilizando estos casos. Y pues nada, espero que puedan consultarlo y agradecer mucho el espacio nuevamente para presentar este trabajo. Muchas gracias, querida Mónica. Pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte a ti, a todo el equipo de Data Cívica, el que hayan colaborado con el Instituto Mexicano de la Radio para explicar sobre un tema tan sensible, tan importante, que permite visibilizar los altos índices de impunidad, los retos que aún tenemos pendiente en esta guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y sobre estos lamentables casos en el cual la impunidad sigue viva, sobre todo por las autoridades de los más altos niveles en temas de seguridad nacional. Nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.